Muy bien, buenos días a todos. Muy buenos días. Espero que ya estén conectados todos. Como siempre, pues les pido el favor de, por favor, silenciar el micrófono durante la charla. Y espero que lo disfruten. Bien, vamos a comenzar de una. Voy a agradecer primero que todo como siempre, Javier y a Casa Mala Costumbre por esta invitación. Espero que, pues, que la disfruten, que les pueda enseñar algo nuevo o puedan aprender algo nuevo, no sé. Pero más que todo, que entiendan que esta charla, nuestra intención con Javier es crear como un preludio a una charla, a un curso, perdón, que queremos dictar sobre cómics, especialmente sobre la historia de los cómics desde la era dorada hasta la era moderna. Y queremos hablar un poco más sobre la escritura del cómic, en realidad sobre los escritores de cómic que han existido a lo largo. Y por eso es que hoy voy a hablar sobre, bueno, las historias de origen, que eso es algo que siempre sucede en los cómics, que siempre está presente en los cómics. Y digamos que para mí algo que siempre me ha fascinado en las historias del cómic es el origen del superhéroe. Entonces, pues voy a hablar un poco no voy a hablar, obviamente no puedo hablar sobre todos los superhéroes porque son demasiados, pero sí voy a hablar sobre especialmente los que ustedes ven en la pantalla, que son en cierto modo mis favoritos, pero también obviamente son algunos de los más importantes. Bien, realmente pues el día de hoy pues los contenidos que vamos a ver, voy a hablar un poquito sobre el origen de los cómics de una forma muy rápida. Voy a hablar muy rápido sobre esto porque pues es un tema también muy extenso. Después voy a hablar sobre la trinidad del cómic, que son pues, Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Después voy a hablar sobre los dos hombres araña, realmente pues los más importantes que han existido, porque no ha habido muchos. Después voy a hablar sobre Wolverine, que se volvió pues como uno de los antihéroes más importantes de la industria. Y por último, digamos que voy a hablar sobre mi superhéroe favorito, que es un superhéroe que está bastante subvalorado, que es Linterna Verde, y lastimosamente nunca ha sido bien representado, especialmente en el cine y la televisión, pero pues en los cómics sí es un gran personaje. Y finalmente, pues como un pequeño epílogo, voy a hablar sobre el único personaje que no necesita un origen realmente, que ya verán quién es. Entonces, pues realmente el origen del cómic se puede basar en, pues en muchas cosas, desde los jeroglíficos egipcios hasta, no sé, hasta el graffiti, básicamente. Hasta el graffiti romano, que usaba los dibujos para contar historias, inclusive, o para hacer comentarios políticos. Pero realmente el origen real del cómic viene de un personaje que se llama el Chico Amarillo. No sé si alcancen a ver mi mouse, es este, que fue un personaje que lo creó un señor llamado Richard Ucko para el periódico New York World. Esto fue en el año 1894. Y fue un personaje que básicamente pues fue una tira cómica que lo que hacía era hacer comentarios políticos también, pero la razón por la cual él es el primer personaje de cómic, se puede decir, es porque, por un lado, su diálogo estaba escrito en su camiseta amarilla, pero fue la primera vez que se escribió diálogos en un globo. Entonces, que se le daba un globo de diálogo a un personaje, o bueno, personajes. Entonces, por eso él fue el origen, y él fue el que originó lo que se llama la era de platino del cómic. Pero pues no voy a hablar mucho de esa era porque pues
hay muchas cosas y realmente mi intención es hablar sobre la historia de superhéroes. Por lo tanto, pues voy a saltarme a la era dorada de 1938, que sale obviamente el primer cómic de superhéroes, o el que se puede considerar el primer cómic de superhéroes, que es el Action Comics número 1, que es la introducción de Superman. Que realmente los cómics en esa época, curiosamente uno pensaría que eran solamente para niños, pero no. Realmente la gente que leía cómics, no muy diferente al día de hoy, eran pues jóvenes y pues adultos en sus 30s, 40s, 20s, realmente eran la gente que leía los cómics. Especialmente entrando a la Segunda Guerra Mundial, los soldados también se volvieron lectores muy, muy ávidos. Y pues en esta época se pudo ver bastantes personajes pues muy, muy importantes. Es más, el personaje más famoso de la época de oro, estamos hablando de los años 40 y 50, el personaje más importante, el personaje más popular, más famoso, no fue Superman, sino fue el Capitán Marvel. Y no es el Capitán Marvel de Marvel que se robó el nombre, sino es el que ustedes probablemente conozcan como Shazam. Y es interesante cómo, bueno, varios personajes, por ejemplo, el Capitán América también salió de esta época. El primer Linterna Verde también salió, el primer Sandman también salió. Bueno, hay muchísimos personajes, pero pues realmente de las publicaciones que más se puede hablar son la National Allied Company, Publishing Company, que después se volvió DC, se volvió Detective Comics, Timely Comics, que después se volvió Marvel, Charlton, que después la compró DC, EC, que si no estoy mal también la compró DC, y Fawcett, que también la compró DC. Entonces, pues, muchos de estos personajes después se volvieron personajes de DC. Pero pues de esta época especial, pues tanto DC como Marvel empezaron a sacar pues sus primeros héroes, obviamente Superman, la Mujer Maravilla y Batman para DC. Y el Capitán América, la antorcha humana, que no es la misma antorcha humana de los Cuatro Fantásticos, sino es otro personaje completamente distinto. Y Namor fue uno de los primeros personajes de Marvel y junto con el Capitán América. Pero bueno, les voy a contar un poco también, pues como estamos hablando sobre historias de origen, les voy a contar un poco sobre el origen de los universos. Entonces voy a hablar especialmente sobre el universo de DC y sobre el universo de Marvel. Pero antes de eso, perdón un segundo, quería mencionar esto, casi se me olvida. Joe Shuster y Jerry Siegel, los creadores de Superman, habían creado el personaje de Superman años antes de 1938 en una revista de ciencia ficción. Y me pareció un dato bastante curioso porque, pues, la representación de Superman es esta, que se parece mucho más al Lex Luthor, curiosamente. Pero era la idea, ellos cogieron obviamente el concepto de Übermensch de Nietzsche y lo volvieron una persona, o sea, un ser superior que lo que quería era dominar el mundo. Fue después que se dieron cuenta que el cómic funcionaba mejor si Superman era bueno y no un villano. Entonces por eso se transformó en el superhéroe, realmente. Pero bueno, ahora sí voy a hablar un poco sobre la historia, sí, el origen del universo de DC, que es un origen bastante particular. Y es que realmente los superhéroes se han vuelto, en cierto modo, los mitos del mundo moderno. Entonces, las preguntas que siempre nos hacemos con los mitos es, ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos acá? ¿Y estamos destinados a algo mejor? Y eso es algo que en ambos universos se comparte bastante. Yo diría que la única diferencia es que el universo de DC se radica un poco más en la religión, en el aspecto religioso, el aspecto del ser más poderoso, el creador. Mientras que el universo de Marvel se basa un poco más en la teoría científica, en el Big Bang, que lo voy a explicar ahorita más adelante. Pero obviamente ambos universos también comparten otra cosa muy particular, y es que, bueno, comparten muchas cosas, pero una de las cosas más particulares que comparte es la idea del multiverso, que dentro de su mundo, pongámoslo así, existen varios universos paralelos. Y en DC es un poquito más fuerte, pero
pero la idea siempre es que, pues, perdón, admito a alguien. La idea siempre es que el mundo se creó de la nada, se puede decir. Y en este caso, en el caso de DC, el mundo lo creó un ser llamado el Eterno, que es, perdón, la presencia. El Eterno es en Marvel. La presencia es un ser, es un ente que simboliza a Dios, y él es el creador de todo. Y lo primero que hizo fue crear el multiverso, y el multiverso lo que hizo fue como crear varias versiones de los personajes que a veces comparten muchas cosas, a veces son completamente distintos. Entonces, los primeros seres en ser creados en el universo de DC son los Eternos, que son estos, que cualquiera que se ha leído Sandman sabe quiénes son. No los voy a nombrar porque son bastantes. Pero ellos son como los primeros seres. Entonces, entre ellos está el sueño, que es Morfeo, que es Sandman, muerte, deseo, bueno, todos los Ds, pero pues especialmente ellos dos, sueño y muerte. Y de ahí empezaron a nacer otros seres, y curiosamente, tanto en DC como en Marvel, ambos como personajes que simbolizan como esos dioses, fueron creados por un mismo tipo, un tipo que se llamaba Jack Kirby. En DC son los nuevos dioses, que probablemente la mayoría conozca Darkseid, especialmente aquellos que se vieron la película de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Pero también está, pues, bueno, el All Father, que es como su rival, y ellos tienen dos planetas. Entonces, por un lado, Darkseid es el dueño del planeta Apocalypse, él es el que controla Apocalypse, que es como el ser, no voy a decir el demonio, porque es que en el universo de DC existe el Lucifer, existe el demonio, pero sí es como la maldad, la equivalencia de la maldad como tal. Y por otro lado está Nuevo Génesis, que es el planeta de los nuevos dioses, que reemplazaron a los dioses antiguos, que eran seres que, bueno, no escuchaban a los seres, a los humanos, y bueno. Pero bueno, no me voy a adelantar mucho en eso, tengo que explicar esto bastante rápido. Por otro lado, en el centro del universo existe un planeta que se llama Oa, que es donde viven los guardianes del universo. No confundir con los guardianes de la galaxia, que esos de Marvel. Los guardianes del universo son estos entes, estos señores, que son como seres ultra avanzados, que ellos lo que descubrieron es que el universo tiene una cosa que se llama ahora se me olvidó, el espectro emocional. El espectro emocional, que está simbolizado por colores. Y ellos fueron los primeros en lidiar con eso, con el espectro emocional. Y se dieron cuenta, intentaron muchas veces controlarlo, primero con un ser que era un viajero del tiempo, que llegó al tiempo de ellos, y ellos le dieron el primer anillo, que el primer anillo era un anillo que controlaba todas las emociones, todos los colores, que yo creo que en el fondo, acá en el fondo de la pantalla pueden ver todos los colores que manejan. Y este ser se volvió loco por el poder, se dieron cuenta que nadie puede controlar todas las emociones. Entonces, por lo tanto, ellos decidieron, pues nada, lo encarcelaron y decidieron trabajar solamente con un color, que fue el verde. De ahí salen los linterna verde. Los linterna verde controlan la voluntad, que ellos piensan que es el sentimiento como más maleable. Por otro lado, había un ser que se llamaba Mobius, que curiosamente el nombre Mobius viene, pues, es un homenaje al escritor y dibujante francés Jean Giraud, llamado Mobius. Y este ser, más adelante, se vuelve el antimonitor, que es el que controla la antimateria. Yo sé que esto es mucho contenido un poco geek y confuso, por eso lo estoy explicando un poco rápido, porque bueno. Pero pues en el universo, digamos que lo controlan, entre comillas, dos seres. Entonces el universo antimateria, la antimateria lo controla el antimonitor, que es este man de acá. Y por otro lado, el universo normal, pues no es que lo controle, pero sí lo supervisa el monitor. Que aquellos que se han leído Crisis en Tierras Infinitas saben quién es.
Pero el Antimonitor, antes de volverse el Antimonitor, era un tipo que se llamaba Mobius, un científico, que él creó una silla que se llama la silla de Mobius, y él tiene todo el conocimiento del universo. Y al darse cuenta como de todo ese conocimiento, todo, absolutamente todo, pues descubre por equivocación una cosa muy importante, que es la ecuación antivida, que es la ecuación que más adelante en Darkseid quiere obtener. Y bueno, aquellos que se vieron la Liga de la Justicia, la película, saben de qué estoy hablando un poco. Pero bueno, eso es DC. DC es mucho más religioso, hay una alegoría mucho más grande frente a Dios y lo que Dios maneja, y bueno, hay personajes que tienen que ver con Dios. Marvel, por el otro lado, tiene una idea mucho más científica, pongámoslo así. Entonces, Marvel empieza con la nada, y de la nada sale todo. Entonces, curiosamente, el universo que conocemos en este momento de Marvel es el octavo universo. O sea, antes de eso se habían creado 7 universos anteriores, que lo que explican es que pues, los cómics antiguos son parte de esos 7 universos. Pero el universo que vivimos ahorita es el octavo. Y de ese Big Bang salieron 2 grandes seres, la eternidad y el infinito. Entonces, la eternidad, de la eternidad, pues es como todo, el todo en cierto modo, pero de ahí sale un personaje muy importante en el universo de Marvel, que es Galactus. Que Galactus es un científico que decidió unirse con la eternidad, y de ahí salió este ser ultrapoderoso que básicamente su rol es que él come mundos. Eso es su rol. Y seguramente en las próximas películas de Marvel, es más, probablemente el próximo gran villano va a ser Galactus, después de Thanos. Y bueno, por el otro lado está la eternidad, que la eternidad fue la que creó las piedras del infinito. Perdón, el infinito fue el que creó las piedras del infinito, ¿verdad? Bueno, también en Marvel se crearon unos seres como medio dioses, que son los celestiales, que son estos. Y los celestiales asimismo crearon otros seres llamados los eternos, que curiosamente salió el tráiler de la película de Marvel hace poquito. Y estos son también como una especie de semidioses que básicamente visitan el mundo y lo supervisan y lo cuidan a lo largo de las épocas, a lo largo de las eras. Pero bueno, también está pues obviamente Thanos, que Thanos es también un semidios que está obsesionado por las piedras del infinito. Están los Watchers, que son aquellos que como que actúan como el rol de los escritores, en cierto modo. Entonces ellos escriben y son testigos de todo lo que está pasando. Y bueno, ese es Marvel. Marvel es mucho más científico, en cierto modo, a pesar de que también obviamente tiene aspectos religiosos, pero pues es mucho más, tiene un enfoque un poco distinto a DC. Entonces ahora voy a hablar sobre la Santa Trinidad del cómic, que son Batman, la Mujer Maravilla y Superman. Están Batman y Superman está al revés, pero pues realmente ellos son el origen del cómic. Ellos son el origen del cómic como lo conocemos en este momento. A ellos les debemos absolutamente todo. Y especialmente a Superman. Guste el que le guste. Superman es el superhéroe. Superman es el origen de todo. Y realmente lo que tiene Superman es que Superman, curiosamente estaba viendo este dato hace poco, que en este mundo hay 2 personajes que absolutamente todo el mundo identifica. Más que Jesucristo, curiosamente. Uno es Mickey Mouse y el otro es Superman. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo sabe quién es Superman. Y el origen de Superman pues es muy conocido. Es un origen que mucha gente pues se lo conoce a memoria, ya lo hemos visto en películas, en series, en cómics 1000 veces. A mí me gusta mucho la representación tan básica pero tan profunda que tiene el cómic de All Star Superman, por eso puse esta página acá, que explica el origen perfecto de de dónde nació Superman, ¿sí? De un planeta que está a punto de ser destruido, unos científicos desesperados
la última esperanza de un planeta y una pareja buena gente, básicamente. Entonces, pues Superman siempre se ha caracterizado por ser, sí, el Boy Scout, el buena gente, mejor dicho, la perfección, pero pues digamos que dentro de los orígenes de Superman y cómo ha evolucionado, es interesante cómo ha cambiado también. Entonces, por ejemplo, obviamente el Action Comics número 1 de Superman introduce el personaje, pero no cuenta mucho de su origen, solamente cuenta, hay un panel que sale un bebé como cargando un carro, creo. Pero pues no es nada del otro mundo. Pero realmente fue el Superman número 53, que es este que ustedes ven acá, escrito por un escritor llamado Bill Finger, que fue la primera vez que se explicó pues ya el origen del personaje como tal. Y este es el Superman que conocemos, bueno, aquellos que conocen cómics, es el Superman de la Tierra 2. Entonces es el Superman que envejeció y es un poco más idealista que el Superman que conocemos casi todos. Y es más, los papás de este Superman no se llaman Martha y Jonathan, sino se llaman John y Mary, o Juan y María, que no sé por qué no le pusieron José, sí, hubiera sido mucho más obvio. Pero bueno, se llamaba Juan y María, los originales, los papás originales. Después, en el Superman de 7 años después, si no estoy mal, el Superman número 146, que es este que ven acá, hace un cambio mucho más grande al origen de Superman, explica un poquito más lo que pasó en Krypton, muestra a Superman como un niño, no como un bebé, cuando lo mandan en el cohete. Y digamos que fue un cambio que más adelante se devuelve un poco, o sea, lo volvemos a revisitar años después, pero en 1900, o sea, ya tenemos que hacer un gran salto a 1986 con El Hombre de Acero, este cómic de acá escrito por John Byrne, que fue una respuesta a lo que pasó con las crisis, que bueno, DC decidió eliminar todo el multiverso y crear un universo con los personajes y bueno, porque eso fue un desastre, un desorden y el hijo de madre. Entonces crearon un solo universo y después de esa crisis hicieron como este reboot del origen de Superman, en el que digamos que uno de los grandes cambios que se hizo al origen era que, bueno, Lex Luthor originalmente era un personaje que había crecido con Superman y que eran de la misma edad, pero en cambio en El Hombre de Acero hacen un Lex Luthor mucho mayor a Superman, un adulto mucho más mucho más anciano, ¿sí? Mucho mayor, y que su intención pues era como ser un imperialista y un negociante, un businessman mucho más fuerte, cosa que después vuelve a cambiar. Por otro lado, tenemos esta historia de 1998, Superman for All Seasons, o para todas las temporadas. Es una historia preciosa, escrita por Jeff Loeb, que es una de las historias más bonitas, para mí jamás escritas en cómics, y habla sobre la infancia de Superman, bueno, la adolescencia de Superman y su vida en Smallville, se centra más que todo en eso. Y pues su decisión de volverse Superman, que es bastante bonito, que inspiró, junto con la siguiente, con Birthright, de Mark Waid. Esa fue en el 2003. Birthright fue en el 2003. Esas dos sirvieron para inspirar mucho a la serie Smallville. Smallville se basó mucho en estos cómics. Y El Hombre de Acero, Man of Steel, la película de Zack Snyder, también se basó un poco en Birthright. Por otro lado, en el 2009, Jeff Johns hace otro cambio al origen de Superman, que era que, bueno, ya obviamente ya vuelve Lex Luthor a ser el amigo, archienemigo de la misma edad de Superman, que crecieron juntos en Smallville y toda la cosa. Se asemeja un poco más a lo que conocemos ahora. Hasta que llegó el nuevo 52, que el nuevo 52, pues Grant Morrison fue el que cogió a Superman. Y es un Superman que no mucha gente le gustó, es más, lo mataron. Ese Superman lo destruyeron y volvieron al Superman de antes del nuevo 52. Pero pues tiene el cambio más grande que hacen es que este Superman, por un lado, él
sus papás se mueren muy jóvenes, muy jóvenes, entonces él le toca vivir casi toda su vida solo. Y el otro gran cambio que hacen es que él no se enamora de Luisa Lane, sino él se enamora de la Mujer Maravilla en este universo. Que bueno, a no mucha gente le gustó. Entonces, pues bueno, tuvo como un rechazo un poco grande. Hasta que llegó, pues, Rebirth, que es los cómics que estamos leyendo en este momento. Ahora, pues, la Mujer Maravilla es, digamos que es la heroína por preferencia, o por esencia realmente del mundo del cómic. Y su origen no ha cambiado tanto como el de Superman. Su origen sí casi siempre ha sido el mismo. Ella viene desde de una isla de Amazonas que está secreta. Y bueno, realmente la base del origen de la Mujer Maravilla es que ella nació gracias a que su madre Hipólita quería tener una hija. Y en ese mundo, en esa isla, no habían nacido niñas, no había posibilidad de nacer niñas porque pues eran solo mujeres. Entonces ella le ora a Zeus que le haga una niña y ella hace una niña de barro y del barro sale Diana, sale la Mujer Maravilla. Y este fue el origen por muchos años, por muchos años. Ella fue creada por William Moulton Marston, que él fue el inventor del polígrafo también y que, bueno, se rumoraba que, bueno, no se rumoraba, se sabía que el hombre le gustaba todo lo del sadomasoquismo y por eso sí, casi siempre en los primeros cómics de La Mujer Maravilla estaba en cadenas y bueno, había un cierto fetiche detrás de eso. Pero lo interesante de La Mujer Maravilla es que desde el comienzo se quiso hacer un personaje realmente feminista y realmente, o sea, el idealismo de que la mujer podía ser independiente, a pesar de que al puro comienzo sí había como esa idea de que ella necesitaba a Steve Trevor y la relación amorosa que tenían ellos dos, que eso cambió en los años 80, en el 87, con La Mujer Maravilla de George Pérez. Que en este cambio lo que hace George Pérez es que por un lado él expande mucho más la mitología griega en la historia de la Mujer Maravilla, crea a Ares como el villano mayor de la Mujer Maravilla, pues original. Y además de eso, ella no tiene una relación con Steve Trevor. Steve Trevor sí llega a la isla de ella, de Themyscira, pero él es mucho mayor que ella. Hay una diferencia de edad muy grande y hay como más un respeto. Entonces ella no se enamora de él, sino simplemente ella es totalmente independiente. Cosa que vuelve a cambiar después, ya otra vez con el nuevo 52, que el nuevo 52 lo que hace es que, bueno, le devuelve a Diana la relación con Steve Trevor, pero además de eso, digamos que otra cosa que hace es que le cambia el origen completamente. Y lo que hace es que todo eso del barro, toda esa historia del barro que Hipólita le había orado a Zeus, todo eso era mentira. Eso era mentira de Hipólita, que en realidad lo que pasó es que Hipólita y Zeus tuvieron una relación y de esa relación salió Diana. Y que pues toda la historia del barro era mentira. Ese origen fue bastante controversial y a mucha gente no le gustó. Y después lo volvieron a cambiar, o sea, lo volvieron a cambiar a la historia del barro. Pero pues en el 2006, digamos que salieron 3 cómics muy importantes con respecto al origen de Diana, de la Mujer Maravilla, que fue La Leyenda de la Mujer Maravilla, escrita por, ya les digo, esta la escribe René Delis, una mujer, que es un cómic muy bonito, y devuelve toda esa idea de la Segunda Guerra Mundial. Es muy chévere. Por otro lado está el de la Tierra 1, que es de Grant Morrison, y él utiliza mucho más la imagen de ella en cadenas y ese tipo de ese idealismo más feminista también. Y en la época moderna, Rebirth, el mejor escritor de la Mujer Maravilla es un tipo que se llama Greg Rucka. Y Greg Rucka, él ya había escrito antes La Mujer Maravilla, pero él vuelve a escribirlo en Rebirth, que esto fue en el 2016 también. Y se centra mucho más en la relación de ella como adolescente y cuando llega pues a la Tierra, pues al mundo del hombre, la relación con Bárbara Minerva, que es
su némesis, que es la Cheetah, que lastimosamente en la última película lo destrozan completamente. Pero bueno, esa es la Mujer Maravilla. Batman es Batman. Batman sí, con Batman no se han metido mucho, porque Batman simplemente es quizá el único personaje que le puede hacer rivalidad a Superman. El origen de Batman es siempre el mismo. Sus padres fueron asesinados por un tipo llamado Joe Chill. Lo que se cambia, lo único que han cambiado es que Joe Chill pues, es un criminalucho que simplemente quería robarle la billetera al papá a Thomas. Pero pues bueno, fue un robo fallido y terminaron muriendo los dos. En el origen de Superman, de Batman, perdón, Batman tuvo ciertos cambios desde la primera muestra de Batman, era mucho más gótica, era mucho más oscuro de lo que se conocía. Después, más adelante, inclusive Batman tuvo una pistola, cosa que no duró mucho porque pues la esencia de Batman es que Batman no mata. Hasta que llegó en el 81, perdón, 87. En el 87 llega el año 1 de Frank Miller, que obviamente se volvió como el origen de Batman que todos conocemos y que todos aceptamos, en la cual pues ya es una novela bastante interesante porque pues es una novela que cuenta el origen de Batman desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de Bruce Wayne y desde el punto de vista de James Gordon, del comisionado, que en ese momento no era comisionado sino era detective. Y cuenta pues más sobre la corrupción que existía en Ciudad Gótica, los mafiosos. Todavía no existen los villanos como tal. Eso después se narra en esta que para mí es la mejor novela de Batman jamás escrita, que es el Long Halloween, el largo Halloween, que habla sobre pues un poco sobre ya Batman siendo Batman, pero en sus orígenes, y cuenta una historia de detectives que realmente muestra la capacidad de detective de Batman. Bueno, La Tierra 1 es un cómic que lo que hace es que moderniza un poco, este es de Jeff Johns, moderniza un poco la historia de Batman con respecto a mostrar pues el personaje como tal, como un ser, como un hombre mucho más, como un joven, perdón, porque lo cuenta desde cuando está joven, es poco de tiempo después de que se mueren los papás, con mucha rabia, mucho más adolescente, mucho más... intrigado por empezar su entrenamiento, y con un Alfred mucho más joven, ex militar, que es el que lo empieza a entrenar. Y por último tenemos el Batman de Scott Snyder, perdón, que para mí es mi escritor favorito de Batman. Y Scott Snyder escribió una historia que se llama El Año Cero, en uno de los primeros años de Batman, que es él tratando de entender lo que es ser Batman, básicamente, y su primer enfrentamiento con su primer villano realmente, que es el Acertijo. Pero pues historias de Batman hay mil. Él es el que más historias tiene y más historias buenas tiene. Ahora voy a hablar sobre los dos Hombre Araña, un poco sobre Marvel, porque no todo tiene que ser DC. El Hombre Araña siempre ha sido un personaje fascinante en el sentido de que él fue creado en los 60s, en la época de Plata. Y lo que tiene el Hombre Araña de fascinante es que el Hombre Araña fue la primera vez que se representó a un adolescente realmente superhéroe. Pero no superhéroe como un dios, como lo personifica DC, porque DC se centra mucho en los superhéroes inalcanzables, sino más como en el superhéroe un poco más relacionable. O sea, que simplemente es como nosotros. Y es un joven que es inseguro, que tiene problemas. Y Peter Parker tiene eso de particular, que es un personaje que realmente revolucionó los cómics en el sentido de que inclusive más que Batman, Spider-Man podíamos ser nosotros. O sea, nosotros podíamos ser Spider-Man. El origen también se lo conoce todo el mundo, que lo muerde una araña radiactiva y consigue todos los poderes y bla, bla, bla. Y lo del tío Ben. Un dato curioso, por eso pongo el panel acá, la frase famosa del Hombre Araña, que con gran poder también viene gran responsabilidad,
Esa frase nunca la dice el tío Ben, sino esa frase pues, es del escritor, es de Stan Lee, que está escrita esto se conoce como una barra, una chocolatina, se me olvidó el nombre, perdón. En esta barra de texto, ahí está, with great power, there must also come great responsibility. Y eso viene de Stan Lee, no viene del tío Ben, pues del personaje, ¿no? Nunca es un diálogo. El origen de Spider-Man no se han metido mucho, realmente, digamos que lo único que sí han evolucionado un poco las historias es en hablar sobre los papás, por ejemplo, que los papás eran agentes de S.H.I.E.L.D. y los papás los desaparecieron y por eso es que él vivía con los tíos. Pero de resto los poderes de Spider-Man y la esencia de Spider-Man siempre ha sido la misma. Lo cual me lleva a mi Spider-Man favorito, que es Miles Morales. Y Miles Morales tiene una responsabilidad muy grande como personaje y es seguirle los pasos a Peter Parker, que es el hombre araña que todos conocemos. Pero lo brillante que hace Marvel con Miles Morales es que Miles, por un lado, él es de dos razas, pues razas. Él es pues, de raza, es mitad afroamericano, mitad puertorriqueño, muy neoyorquino. Y mientras que Peter Parker vive en Queens, Miles Morales vive en Brooklyn. Y Miles Morales viene de una familia relativamente pobre, pues clase media. Y yo por eso incluyo estos dos paneles que me parecen algo realmente precioso del personaje. Cuando lo introducen a él está participando en una lotería para entrar a un colegio, un colegio tipo charter, que esos son colegios en Estados Unidos que crean para gente de todas las clases, tanto ricos como pobres, que son un poquito más pilos, pongámoslo así. Y es un colegio es un sistema un poco triste porque es un sistema que especialmente para la gente pobre se gana por lotería. Y este cómic muestra eso. Y esta imagen de Miles Morales ganándose la lotería para entrar al colegio y él diciendo como no debería ser así. Esa imagen de los otros niños sabiendo la decepción de no poder entrar a este colegio, no poder tener un futuro, mientras que él dice que eso no es justo, y eso es un poco lo que caracteriza a este personaje como tal, porque es que Miles Morales es un tipo que, a diferencia de Peter Parker, él no quiere ser el Hombre Araña, él no acepta esos poderes, él le tiene miedo a los poderes. Obviamente hay una relación también muy fuerte con su tío Aaron, que es un ladrón que él termina robando, es una cosa de Norman Osborn, y gracias a eso una araña radioactiva diferente se cala y es la que pica a Miles, y Miles termina volviéndose pues el Hombre Araña con los mismos poderes más otros, porque él tiene también poderes, él tiene un poder como de electricidad y él tiene un poder también que él se camufla, se vuelve como invisible, no es exactamente invisible, pero se vuelve invisible. Pero pues es muy interesante ver este chico porque además es mucho más joven que Peter Parker. Peter Parker tiene como 16, 17 años, mientras que Miles tiene como 14. Realmente es un adolescente. Y esa rabia de adolescente que tiene él es realmente impresionante. Ahora, pues obviamente tenemos que hablar sobre Wolverine, porque él es el mejor en lo que hace. Él es el antihéroe por excelencia. Realmente él es, el de Marvel es el héroe el héroe más cool que tiene Marvel. Y se lo discuto cualquiera. Porque pues Wolverine es un personaje que digamos que fue creado por un lado para tener representación en Canadá, porque sus creadores eran canadienses. Pero más allá de todo, digamos que lo interesante de Wolverine es que Wolverine por muchos años su pasado fue un misterio. No se sabía de dónde venía. Y él es el mutante más fuerte, se puede decir. Inclusive más que el Profesor X, inclusive más que Phoenix, pero pues eso es debatible. Y obviamente ese misterio que existía de Wolverine fue algo que motivó frente a su actitud también como ruda
y como seria, pero además, pues bueno, el Wolverine que conocemos todos es el de Hugh Jackman, que obviamente es icónico, pero que no se parece en absoluto al Wolverine de los cómics realmente, porque Wolverine es un tipo bajito, mide como unos 50, y pues así todo cuadrado, que bueno, Hugh Jackman es bastante cuadrado, pero pues el man mide como 1,90, y es muy diferente. Wolverine lo introdujeron en un cómic de Hulk, del Hombre Increíble. En el 180 aparece un poquito, pero realmente apareció en el 181. Esto fue en el año 1970 y... No, mentiras, 1960 y... No, 74, sí, 1974. Fue la primera aparición de Wolverine. Después lo introdujeron en los X-Men. Y después, a finales de los 80, en el 89-90, le hicieron el cómic, la famosa miniserie de Frank Miller, que es esta, que él viaja a Japón y es toda la historia de Japón que lo hicieron en la película, se me olvidó el nombre de la película, pues es una de Wolverine, que es muy buena, esa historia es increíble. Pero digamos que su origen como tal del Wolverine con las garras de adamantio y toda esa cosa, lo tratan en este cómic en Weapon X, que fue el origen de cómo él pues, se volvió el Wolverine de ahora. Pero en el 2000 decidieron crear el origen de Wolverine y fue la primera vez que conocimos que Wolverine nació en el siglo XIX en Estados Unidos, en Canadá, perdón, y pues era un niño rico, niño muy inocente, muy rico, que por su gen mutante apareció de la nada y él termina asesinando a sus padres y termina asesinando también eh, al, 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 al que cuida la casa, como al sirviente de ellos, que se llamaba Logan, y él termina pues, adoptando el nombre de Logan, y es más, la apariencia de Logan, porque pues, cuando uno empieza a leer el libro, uno piensa que ese tipo Logan va a ser Wolverine, y no, es este niño, se llamaba James. Y lo finalizo, por eso también meto el cómic de Old Man Logan, que pues todos lo conocemos por la película de Logan, que pues mata a Wolverine, pero pues es un cómic también precioso porque además cuenta, es un universo paralelo posapocalíptico que muestra como este personaje tratando de lidiar con su ser y con la vejez, que él siempre ha pensado que es inmortal en cierto modo, pero pues no. Bien. Ahora voy a hablar sobre mi superhéroe favorito, que es Linterna Verde, que quizá mucha gente no conoce y mucha gente lo subestima, además porque es una saga increíble, pero lo que tiene Linterna Verde es que Linterna Verde tiene una de las mejores historias de origen de los cómics, porque es un cómic que se basa, especialmente el Linterna Verde Hal Jordan, es un cómic que se basa en alguien que realmente su poder es la voluntad, y la voluntad de lidiar con la responsabilidad, entre comillas. Y su historia, pues así como resumida, es que su papá era piloto, en una prueba muere. Y su papá pues era un tipo también irresponsable, era un tipo también que se arriesgaba, mientras que su mamá siempre tuvo miedo de perderlo y nunca quiso que Hal fuera como su papá. Y al contrario, Hal, entre más le prohibía, Hal quería ser como su padre. Él se volaba del colegio, o bueno, de la ruta para irse a ver a su papá, y él ve cuando su papá se muere. Y crea un problema familiar bastante fuerte, que es lo que a mí más me fascina de este cómic, esa problemática que existe entre la familia. Eh, y esa idea de que él, de sus hermanos, de su hermano mayor, lo culpa a él por la muerte del papá, que obviamente no tiene nada que ver. Y crea esa problemática, tanto que pues en cómics después él termina volviéndose un ser llamado Parallax, que no lo voy a explicar porque es muy largo, pero pues él termina volviéndose loco y termina destruyendo su ciudad, termina matando casi todo el mundo, y por muchos años pues él se vuelve otro ser.
Pero bueno, su origen ha sido tratado en varios cómics. Su primera aparición es en Showcase en el año 1968, si no estoy mal. Perdón, es 1959. En el 59 aparece por primera vez, porque antes el Linterna Verde, antes de la época de oro, es Alan Scott, que es un Linterna Verde completamente distinto. Tiene que ver con magia y otras cosas. Pero esta es la primera vez que lidiamos con el espectro emocional y con todo ese tipo de cosas. Hasta que en el 89 se hace Emerald Dawn, que ya narra un poco más el origen con el planeta Oa y con los guardianes del universo y bueno, todo ese tipo de historias. Pero realmente el Linterna Verde que hay que ponerle cuidado y que realmente yo recomiendo a ciegas es el Linterna Verde de Jeff Johns del 2008, 2007, 2008, 2006, perdón. Que es el Linterna Verde que cuenta, o sea, la historia, la escritura de Jeff Johns para este personaje es preciosa y es cuando realmente se inventan la idea del espectro emocional, todo lo de los colores, pues entonces existen linternas de diferentes colores, desde linterna roja hasta linterna anaranjada, linterna índigo, linterna azul, bueno, que todos simbolizan diferentes emociones. Qué pena, estoy corriendo para que haya como un ratito de preguntas. Y por otro lado, pues está los otros linterna verdes humanos, que todos son fascinantes, todos son chéveres, todos son personajes muy, muy increíbles. Desde Kyle Rayner, que Kyle Rayner fue como el que heredó pues el rol de linterna verde cuando Hal se vuelve loco y destruye a todo el mundo. Él es el único que queda, bueno, él es el elegido que queda, pongámoslo así. Pero pues también está Jon Stewart, que lastimosamente todo el mundo lo conoce como el Linterna Verde Negro, pero es un gran Linterna Verde además porque, bueno, una cosa también impresionante de este personaje es que cada Linterna Verde tiene poderes distintos, o sea, todos manejan su anillo, pero la voluntad de cada uno es distinta. Entonces, mientras que Hal es un piloto, casi todas las cosas que él crea con su anillo son cosas que tienen que ver con aviones y ese tipo de cosas. Jon Stewart es militar, pero también es arquitecto, entonces es mucho más creativo en ese sentido, mientras que Kyle Rayner, por ejemplo, él es pintor, él es dibujante, entonces todo tiene que son como muchos dibujos, entre comillas. También está Guy Gardner, que Guy Gardner es el linterna verde antihéroe, entre comillas, de los 80s, que digamos que es un patán, pero es un patán adorable. Y por otro lado están los linterna verde de ahorita, que por un lado está Simon Bass, que Simon Bass se volvió como uno de los primeros héroes musulmanes realmente fuertes en los cómics. Y es un tipo que el personaje es fascinante además porque pues, tiene que lidiar con la idea de que él es musulmán en Estados Unidos, pero también es un tipo que es totalmente inseguro y por eso él carga una pistola. Por mucho tiempo él carga una pistola porque él dice que él no puede confiar en su anillo. En cambio, él sí puede confiar en la pistola. Hasta que, bueno, tiempo después la suelta y se da cuenta que no. Y Jessica Cruz, que es como la última linterna verde, que es latina, pero además es increíble porque ella se vuelve linterna verde por equivocación. Ella se vuelve linterna verde porque, pues, en resumidas cuentas, hay otro anillo de otro universo que la escoge a ella y es un anillo malvado y ella no sabe y bueno, es alguien que se está a punto de suicidarse además porque ella sufre de depresión. Eh, y bueno, en resumidas cuentas, es un personaje genial. Hay una historia de Linterna Verde que es preciosa, que la escribe Jeff Johns con un dibujante que se llama Darwin Cook, que es un dibujante increíble, que se llama Vuelo, Flight. Y es una historia de cómo, de Hal Jordan con Kyle Rayner hablando sobre el vuelo. Y él le cuenta una historia de cuando él era chiquito, su papá lo llevaba a volar por la noche. A la medianoche se lo llevaba y lo llevaba a volar. Y por eso de ahí viene la fascinación con el vuelo. Entonces él le explica al otro linterna verde que él hizo lo mismo con Carol, que Carol es como su love interest, pero lo más bonito es el final, porque están hablando sobre, pues, usted, ¿por qué le gusta volar aviones si nosotros podemos volar con el anillo nos permite volar?
Y él dice como, venga, yo me lo voy a llevar a volar conmigo. Él dice, pero pues, ¿por qué? Y él dice, no, es que usted nunca ha volado conmigo. Y hace lo mismo que hizo con el papá, y es esa emoción de volar un avión, que es algo completamente distinto a volar ellos, pues el poder, que ya se volvió normal. En cambio, depender de esta máquina, pues es una historia muy, muy bonita, es muy, muy sencillita, pero pues muestra como el corazón de esta serie, que es algo realmente impresionante. Y por otro lado está, yo creo que una de las sagas más épicas jamás hechas en la historia de los cómics, que es la Noche Más Oscura y el Día Más Brillante, que ahí se explora mucho la idea del espectro emocional, de los colores, pero además del color negro, que el color negro simboliza la muerte, y el color blanco que simboliza la vida, pues el renacer. Que lo recomiendo porque además es brillante, es épico, es increíble. Y por último, el pequeño epílogo, voy a ser un poquito controversial al decir lo siguiente. El único personaje que no necesita un origen en los cómics, y me perdonan, pero la película de Joker es una basura, porque ese no es el Joker, es el Joker. El Joker, a pesar de que han intentado crearle un origen, y sí tiene una especie de origen con el Red Hood, pero lo brillante del Joker es eso, es ese misterio que existe detrás de él, que él no necesita, o sea, no necesitamos entender por qué está loco, él simplemente está loco. Y él es el ser más malvado, más macabro, más horrible del universo y no hay que entenderlo, simplemente hay que disfrutarlo. Y con eso termino. eh, bueno, no sé si haya preguntas, me disculpan si corrí un poco al final. Obviamente hay mucho más que decir y pues esa es la idea un poco del curso que tenemos con Javier, hablar un poco más sobre cómics, sobre héroes, sobre sus orígenes, sobre los escritores especialmente, porque el escritor de cómics es alguien que es fascinante. A mí me parece que estos escritores en este momento son personas que crean una mitología realmente fascinante. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna recomendación, no sé. Si alguien tiene alguna pregunta, pues si quiere, pues puede. Si no, pues no hay problema. Javier, ¿está por ahí? Hola, David, ¿cómo estás? Hola, Javier. ¿Qué tal? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Aló. Sí, sí, te escucho. Estoy... Sí, la conexión está un poquito débil. Bueno, bueno. Nada, pues yo simplemente les dejo a todos un poco como la tarea, entre comillas, de disfrutar a estos personajes en el papel. Porque realmente los cómics, yo soy cineasta y pues obviamente para mí ver películas de cómic de superhéroes es una maravilla, pero no se compara en lo más mínimo con lo que hay en el papel. Ningún superhéroe ha logrado. Quizá ese siempre ha sido como mi problema con el universo de Marvel, especialmente con el universo cinemático, que lo amo, pero pues que el universo cinemático de Marvel, sus héroes son mejores que los del papel. Pero los del papel también son increíbles, pero por razones completamente distintas. Y también es un poco el pecado que ha cometido DC, que DC no ha podido copiar la brillantez que tiene en el papel. Que digamos que es como una paradoja porque deberían poder ser mejores que Marvel, entre comillas, a pesar de que yo amo los dos. Pero, pero podrían ser mejores y no lo son. Nunca. O sea, realmente en esta generación que vivimos en este momento, obviamente hay un gusto mucho más grande por el universo de Marvel, porque lo que hicieron, lo que hizo Disney con Marvel fue brillante. Y el ejemplo perfecto es Tony Stark, porque el Tony Stark de los cómics es un personaje aburridísimo. El Tony Stark de los cómics es, lo único fascinante que tuvo fue que se volvió alcohólico en una época y ya, de resto es un idiota. Es un idiota. En cambio, pues Robert Downey Jr. lo volvió Robert Downey Jr.
básicamente. Entonces, pues es impresionante también ver cómo esa transformación de los cómics, o sea, en Marvel existe el Iron Man. Iron Man es Robert Downey Jr., ¿sí? Thor es Chris Hemsworth. El Capitán América es Chris Evans. Mientras que Batman, ningún actor, o sea, lo podemos discutir. Superman lo podemos discutir, pero Superman es Superman. Que es algo que digamos que son cosas distintas, son formas distintas de ver la cosa, pero es también fascinante sobre esos personajes como tal. Bueno, si no es más, qué pena. David, Sí. ¿me escuchas? Sí. Ahí te sirvo un poquito como interlocutor porque en el chat te están escribiendo sobre qué cómics de Batman recomiendas, bueno, cosas sobre las películas y eso. Y como para complementar tu idea, yo creo que lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Para mí, las películas son los trailers de lo que son los cómics. Sí. Hay mucho escrito muy bueno y pues sí, o sea, la tarea es leerlo. Pero lo que te iba a decir en algún momento de la charla, pues que hablabas sobre que DC es más de dioses, sí es real, es verdad, pero también en Marvel está The One of All, ¿no? Quien está por encima de todo y que se supone que él también es como ese ente, como la presencia en DC, que fue el que lo creó todo, y pues sí, de él se desprende eternidad, infinito, y bueno, el tribunal viviente, y todos estos seres. Sí, no, obvio, es un poco inevitable coger esas ideas mitológicas o religiosas, como lo quieran ver. Es un poco inevitable porque pues igual estos personajes son, pues son los dioses de ahora para nosotros, tanto los de DC como los de Marvel. Entonces sí. Qué pena no haber visto el chat, pero pues es que es un poco difícil para mí. Sí, sí, Juan, cuéntame. Sí, qué pena que no había podido activar mi micrófono ahorita. No, era para... tengo varios comentarios y preguntas al respecto, pero pues para resumir un poco, primero todo estuvo súper interesante. Me fascinó que, pues, a pesar de que fue un resumen, porque es súper extensa, dieras un poco el origen de ambos universos, porque sobre todo relacionado con lo que tú decías, yo diría que principalmente encuentro la gran diferencia entre DC y Marvel en que DC hace un poco más antropológico el origen del poder de todo, porque pues vemos que tanto por ejemplo con las corporaciones de Linterna Verde, esas emociones primigenias representan los poderes principales, como principalmente también eternidad e infinito son representados ante figura humana. Yo tuve la oportunidad también de leerme el cómic y son representados ante una figura humana, muchas veces también ante como una cabeza humana cuando pues se manifiesta físicamente. Veo a DC un poco más tirado hacia el volver antropológicos los poderes que conforman su universo. En cambio, en Marvel principalmente encontramos son estructuras de poder en cuanto ya sea a elementos, como lo pueden ser las piedras, las gemas del infinito, y elementos más físicos o más, como lo decías, un poco más científicos en vez de volverlos tan humanos o tan antropológicos. También, bueno, te quería hacer una pregunta y es, claro, cuando se empieza a considerar, porque a pesar de que pues conozco un poco, no estoy totalmente seguro de que, claro, esta época, si tú me corregirás, aproximadamente por los 80, que se empiezan a madurar los cómics, sobre todo, por ejemplo, con Batman, pero también cuando surge esta idea, y después es tendencia últimamente, del Superman malvado, de que no únicamente, por ejemplo, por esta película, a pesar de que pues, la película no me gusta, pero por ejemplo me parece chévere que se introduzcan temas como el de Brightman, de qué hubiera pasado con Clark Kent naciendo como un Superman malvado y esa idea de malvado. Uy, pues realmente es que el origen, Superman es un personaje que, digamos que siempre lo que se ha explotado de Superman es el origen. Por eso la problemática de los cómics de Superman es que Superman
todos los mejores cómics de Superman tratan de hablar sobre el origen. Entonces, digamos que el Superman malvado se lidia desde los años, esto viene desde los años 60 realmente. Inclusive cuando los cómics se volvieron un poco más light, a Superman le introdujeron la kriptonita roja, que era la kriptonita que lo manipulaba y que lo volvía malo. No te puedo decir exactamente qué cómic fue, pero sí sé que fue en esa época. Y en los 70s especialmente. Porque realmente la maduración de los cómics empieza en los 70s. Con DC. DC fue el primer cómic que lo madura. A pesar de que en los 60s Marvel, igual lo que hace Marvel también trata de ser un poco maduro porque Marvel lidia más con aspectos mucho más de la contracultura. Entonces, por ejemplo, Marvel lidia con la drogadicción. En Spider-Man hay un cómic que habla sobre eso. Lidia, por ejemplo, con la segregación, con los X-Men originales. Bueno, todo ese tipo de cosas que realmente llevaron a madurar el cómic a los 80s, que los 80s, pues, con Watchmen y con El Caballero de la Noche, Retorna, pues, digamos que se explotó, básicamente. Es eso. No sé si puede contestar tu pregunta. Sí, no, totalmente. Y no, bueno, también me parece que está el hecho de que siendo, yo diría que ni siquiera por discutiendo cuál es el mejor o no, como lo decías, básicamente creo que el superhéroe más importante para la historia siempre será Superman, y colocarlo en una faceta malvada es como el tratar de colocar, qué pena ahí la comparación, pero es como tratar de volver malvado a Jesús, más o menos, básicamente. Sí, claro. Y bueno, las otras dos cositas que te quería comentar era una con respecto a todo este tema de Joker y de Batman, y es que básicamente mi personaje favorito dentro de los cómics es Batman, y tengo que decir que incluso siendo mi personaje favorito y básicamente lo idolato, tengo que decir que con el Joker, y no solamente con el Joker, varios villanos de Batman, además de que me parece que tiene la mejor galería de villanos dentro de los cómics, el Joker incluso considero que ante algunas escrituras como lo son The Killing Joke, Dead in the Family, supera a Batman. Y el ver un origen de este hombre, como lo decías, comparto totalmente la idea, sería el perder la esencia del personaje, porque básicamente Joker se sustenta sobre el injustificar sus acciones, porque, por ejemplo, tomando la trilogía de Nolan, la idea de Ledger, de un agente de caos, un Joker anarquista, el tratar de justificar acciones o el simplemente dar un origen sería tratar de justificar algo injustificable. Entonces, con eso me parece que es súper interesante lo que mencionabas. Y Además que en o sea, el cómic más importante del Joker, entre comillas, que es The Killing Joke, hasta el mismo Alan Moore, el escritor, lo que juega con nosotros es decirnos como, esto no es el origen. Yo jugué con ustedes, esto es un chiste, por eso se llama The Killing Joke, en cierto modo. Entonces, toda la historia es un chiste para el lector, para entender que al final lo que dice es como, pues yo a veces me acuerdo que mi origen es este, a veces me acuerdo de otra forma, yo no tengo ni idea. O sea, él tampoco sabe de dónde salió. Y eso es lo brillante de este personaje, que realmente no necesita un origen. No hay que entender por qué está loco. No es que, ay, es que yo sufro de una vaina de risa y yo soy un tipo así súper que quiero ser cómico. No, es que eso no es lo brillante de este personaje. Eso no es lo que lo motiva. A pesar de que la actuación de Joaquín Phoenix es increíble. Eso no se lo quita a nadie. A pesar de que, sin joder, a mí me parece que es un poco clichétuda. Qué pena, pero me parece que es un cliché. Me parece que es un estereotipo de lo que el Joker supuestamente debe ser. Sí, no, me parece. Lo dice mucho mejor. Pues. Me parece totalmente de acuerdo porque, por ejemplo, y yo creo que como cineasta me puedes decir esto, está el hecho de que yo tome la película esperando, no quería esperar nada porque no me quería decepcionar con respecto al Joker. Y en verdad, la conclusión que yo saco es el hecho de que la película perfectamente hubiera podido llamarse historia de cualquier otra persona con alguna enfermedad mental y hubiera sido la misma película, solamente que en esta, pues,
quisieron llamarla Joker y que apareciera Bruce Wayne al final con la muerte de sus Eso fue padres. para ganar plata. Sí. Sí. Y lo último que te quería decir, y algo que estoy muy de acuerdo con lo que mencionaste, y es que teniendo la oportunidad de leer ambas editoriales, yo considero que el trasladar las historias de los cómics al mundo cinematográfico ha sido tan complicado, y sobre todo pues por parte de DC principalmente. Es por el hecho de que, lo mismo que tú decías, no estoy mencionando que sean malas historias porque si no, no tendría el éxito desde el siglo pasado. Sin embargo, yo considero que es que Marvel tenía puertas abiertas a grandes historias, pero personajes muy maleables. O sea, que un actor perfectamente podría coger. Sin embargo, y a pesar de que pues, hay un despelote con el multiverso y con la cantidad de versiones diferentes que existen de los personajes de DC son personajes tan definidos que es bastante complicado que un actor pueda verdaderamente tomar su rol, porque a pesar de todo, a pesar de las actitudes que se quieran tomar, de las acciones que pueda hacer, a pesar de que sea una historia de un cómic, el actuar como un personaje ya definido, considero yo para cualquier actor, incluso los mejores actores del mundo, sería totalmente complicado, porque significaría el tener que convertirse básicamente en otra persona. Y esa es la razón por la que yo considero que, por ejemplo, como tú le decías, Iron Man, Thor, Capitán América se personificaron en estos actores modernos que concuerdo totalmente con esa frase. O sea, es que leyendo tantas historias, Iron Man en verdad se convirtió en Robert Downey Jr. Y yo, sin embargo, ante la situación de DC, e incluso lo diría yo, a pesar de que me encantan las películas, también diría que el único personaje de Marvel que no resulta totalmente bien adaptado, esto es pues, a mi percepción personal, sería el mismo Spider-Man, porque me parece que Spider-Man es el único personaje que puede acercarse a esta raíz de ya totalmente caracterizado desde los cómics, porque Peter Parker es un personaje con una historia muy densa y a pesar de que muy variada, una historia bastante densa, y a pesar de que las películas de los diferentes actores pues han sido relativamente buenas, también considero que con la única excepción de Spider-Man, Marvel sí tiene personajes mucho más maleables y mucho más modificables. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eso es así. Eso es así. Es algo muy impresionante que digamos que no es que haya uno mejor ni nada, uno peor, sino que hay todo, hay para escoger, mejor dicho. Y sí, acabo de ver un comentario sobre las otras editoriales. Claro, hay otras editoriales como Dark Horse, como IDW, como Image, que Image la creó Jim Lee con Todd McFarlane, que fueron pues, tipos que trabajaban en Marvel, que han creado pues, personajes increíbles. Vértigo, pero Vértigo se puede decir que es DC. Pero pues sí, hay otras editoriales que uno también puede dedicarse tiempo hablando de otros personajes. David, Sí, hola, cuéntame. ¿me escuchas? Sí, Julián, cuéntame. Mira, es que yo tenía de pronto una duda y era, bueno, primero que todo con el tema del Joker, pues tengo una historia de amor y odio porque tengo mucho, o sea, como que mis primeros cómics fueron Watchmen y The Killing Joke, entonces tengo como esa relación especial con él y, o sea, ve la película porque yo me considero un poquito más cinéfilo que fanático de los cómics, con el tema de los cómics apenas estoy empezando y pues, o sea, siento que hay unos valores cinematográficos de la película que son innegables, pero pues como tú dices de pronto, y como lo mencionaba Juan, creo que era darle un origen es un poquito volverlo algo comercial y sobre todo porque el director Todd Phillips no es un director pues súper reconocido por buenas películas, de hecho es el creador de la trilogía de ¿Qué pasó ayer? Entonces yo la verdad ya con las expectativas bajas y sobre todo porque ya al verla de nuevo y pues teniendo un poquito de conocimiento básico de historia del cine, porque la verdad no soy, o sea, experto del cine viejo, es como una mezcolanza entre el King of the Comedy y Taxi Driver de Martin Scorsese. Entonces, ver cómo hay tantas cosas que cuadran el tema del talk show, que este man quiera ser comediante, que sea una social, o sea, como que todo eso lo vuelve más como un plagio de Scorsese que una misma historia de origen de DC. Entonces,
Pues en ese sentido sí siento que es chévere que muchas personas tengan como esa perspectiva, pero yo te quería comentar más que todo de un cómic que nos ha comentado mucho y es Watchmen, porque pasa algo con Watchmen y es que las adaptaciones que ha tenido, o sea, por lo menos la de Zack Snyder, no me parece ni una uña de lo que es el cómic, porque lógicamente es muy difícil relatar todo lo que es ese mamotreto en una película que aún así sea casi de 3 horas y punta, es imposible. Pero entonces apareció otro producto hace poco, que fue la serie HBO de Damon Lindelof, que es básicamente una secuela a lo que es Watchmen, porque es una Libro. secuela del universo del cómic. Por eso es que de pronto hay detalles como que llueven calamares chiquitos, que pues eso sí ya denota que es del cómic. Ujú. Y la verdad, ese a mí me parece uno de los mejores productos que tiene el DC o bueno, Vértigo, que es de Watchmen, en la pantalla chica, porque aquí ya es un producto que ya existía, pero se le da una versión nueva, o sea, una versión totalmente innovadora para lo que es el cómic y pese a que aparecen personajes como Lori Blake, como Ozymandias, este man Damon Lindelof hace una cosa tan impresionante que es como incluso cambiarle la raza al Doctor Manhattan. Entonces, Sí. me gustaría de pronto que escuchar como tu perspectiva acerca de esta serie de HBO. Bueno, yo hablé un poquitín, yo hablé de esto en la charla pasada que di de Watchmen. Eh, yo tengo mis amores y mis odios con Damon Lindelof porque es un tipo que me parece que tiene grandes ideas, pero él no sabe cómo terminarlas. Él no tiene idea cómo escribir un final. Y eso pasa desde Lost hasta Prometheus. Se mantiene problemas escribiendo finales. Pero sí tiene unas ideas muy buenas. Y la serie me pareció chévere hasta el final. Y me parece que, por ejemplo, como maneja la cuestión de la raza, bueno, con Doctor Manhattan es muy chévere, pero especialmente con el otro personaje que no voy a hablar, también es muy bacano. Ese me pareció muy bacano, esa idea de por qué ese personaje es de raza negra, me pareció muy chévere. Sí, no sé, las adaptaciones cinematográficas y en la televisión pasa algo y es que estamos hablando de un universo escrito de muchos años. O sea, los cómics llevan realmente desde el 38. Y hay cómics que, o sea, Superman se ha escrito historias desde el 38. Entonces son años y años y años y años y años y años. Y es que los cómics salen a veces cada 2 semanas, a veces mensuales, a veces, no sé, trimestrales. Eso varía. Y es una mezcolanza de universos, de historias, de versiones que realmente es difícil. Es difícil como casarse con uno, pongámoslo así. Pero sí yo diría que, por ejemplo, con cómics como Watchmen, a mí me gustó la de Zack Snyder, si les soy honesto. A mí me gustó mucho. Pero es que yo lo que siempre digo es como esa película lo que debería hacer es inspirar a la gente de leer el libro y darse cuenta que el libro, pues es, claro, es muchísimo mejor. Pero la película es una buena adaptación, en mi opinión. Eh, que tiene sus fallas, especialmente como lidia en la violencia y ese tipo de cosas, pero la película no me molesta tanto. Nos pasamos un poquitín, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo quería pues, hablar un poquito, una pequeña anécdota antes de irnos. Eh, Aprovecho porque Javier no está. Si no, ya nos hubiera dicho que nos desconectáramos. Cuando yo estaba creciendo, los cómics que se podían conseguir eran tanto de DC como de Marvel. Y bueno, habían 3 tipos, los de DC, los de Marvel y los de Tío Rico. Yo amaba los 3, especialmente el de Tío Rico. Pero había una cosa muy impresionante entre la diferencia entre DC y Marvel, y yo creo que por eso la gente de mi generación ama tanto a DC, porque los cómics de DC eran accesibles para todos. Entonces, los niños podían comprar los cómics de DC en los supermercados, en la Olímpica, por ejemplo, y eran cómics que estaban en español. A pesar de que a mí siempre me fascinó el inglés, pues yo comencé leyendo cómics en español y yo leí todo lo de Denny O'Neil, que es un gran escritor en los 80s, finales de los 70s, 80s. Todos los cómics de Denny O'Neil, por eso también amaba, por ejemplo, un personaje como Ra's al Ghul, como un villano como eso, porque yo alcancé a leer esos cómics cuando salieron, pues acá llegaron tarde, en los 90s.
Pero los cómics de Marvel, curiosamente, solamente los vendían en ciertas droguerías y en librerías, en la Librería Nacional. Me acuerdo que había una cosa giratoria que vendía los cómics y eran cómics carísimos, porque eran los cómics en inglés, los importaban. Estamos hablando de que en esa época, estamos hablando del año 90 y, yo miro esto, es 92. 92, un cómic como este que, bueno, hoy no está en el mejor estado posible, pero pues es un cómic de Wolverine y siempre lo amé. Yo tenía 3 cómics de Marvel que mi papá me dio por comprarme. Y son cómics que costaban, me acuerdo, siempre me acordaré, en esa época costaban 5,000 pesos, que en esa época 5,000 pesos era mucha plata, pues para un pinche cómic. Y además a mí me fascinó, lastimosamente no tengo la portada, pero es que a mí lo que me fascinó era ver a Wolverine con pelo corto, no sé por qué. En este cómic él se corta el pelo. Y yo tenía otro cómic del Capitán América y otro cómic de Hulk, pero digamos que la tragedia de leer esos cómics así, o sea, los cómics de Marvel para mí eran muy, muy especiales, porque era algo que no era común. Los de DC eran mucho más común, pero los de Marvel eran un poquito más especiales. A lo que voy es esto. La tragedia de leerlo así era que esto es solamente un pedacito chiquito de la historia. Entonces uno siempre leía ese pedacito nomás y no sabía cómo carajos continuaba la historia. Es más, hasta el día de hoy no tengo ni idea, tengo que ponerme a leer cómo carajos continúa esa historia. Y era eso, uno siempre leía un pedazo de la historia. Siempre leía una cosa, porque pues eran muchas, habían muchos, o sea, son muchas ediciones. Un run puede ser entre, no sé, 6, 12 cómics. Entonces, pues era muy difícil. Todo está escrito, desde hace rato. Lo que pasa es que no es una cuestión, qué pena Juliana, te contesto hasta ahora. No es una cuestión de que no se puedan escribir nuevas historias, sino más que todo que se puedan reinventar. Y eso pasa en todo, en el cine. O sea, ahorita acaba de salir en pinche Disney Plus la película de Cruella, que seguramente mucha gente va a mojar cuco por ver esa película. Qué pena ponerlo así. Pero pues es como, ¿en serio no pueden inventarse algo nuevo? Y además es un personaje que ya sabemos que es malo. Es la misma mierda que el Joker. Es la misma vaina del Joker como, o sea, eso de humanizarlo y como, ay, ¿por qué es que es malo? ¿Por qué le pasó una tragedia en el pasado y toda la cosa? No. Bueno, en fin. No sé si hay algo más. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. Para mí hablar de esto es una maravilla y lo disfruto bastante. Y yo creo que pues, con lo que tenemos planeado con Javier, con lo del curso, pues nuestra intención es como crear un espacio, no solamente que yo hable, sino también un poco más de diálogo. Esa es la idea del curso para hablar pues, sobre los escritores. Vamos a hablar cada época de los cómics y hablar un poco sobre eso. ¿El cine va a acabar con los cómics? Nunca. Son dos medios distintos. Es como decir que el cine va a acabar con la literatura. No, la gente le encanta leer, a pesar de que no todos, o sea, no es como antes, pero pues eso nunca va a acabar, nunca va a acabar y los cómics, digamos que son demasiados y vienen demasiados. No es que la Warner no quiera seguir publicando, sino que es que DC va a hacer un cambio. Está pensando en hacer un cambio. Y es más, eso es algo que se repite mucho a lo largo de los años. Marvel y DC han quebrado 1000 veces, especialmente Marvel. Marvel en los 90 estaba a punto de la quiebra, y dijeron, no vamos a publicar más, esto nadie lo hace, acá lo único que existe son las películas de Batman de DC. Eso también es mentira. Disney nunca va a comprar DC, o sea, de hecho, la Warner nunca le va a vender DC a Disney. Eso nunca va a pasar. O sea, yo lo veo muy difícil porque es que es la rivalidad por excelencia y es que eso también da mucha plata. O sea, de todos modos, a Warner no le está yendo tan mal como uno pensaría, a pesar de que la cagan y la cagan y la cagan. Bueno, mi gente, muchas gracias por haber estado, David. muchas gracias por venir. Sí, Omar, cuéntame. Sí, no, pues ya que tú conoces del tema de cine, pues yo, por ejemplo, yo he leído cómics toda mi vida, ¿sí? Y Superman es mi personaje favorito. Y tú, ahorita que tocaron el tema de Zack Snyder, pues yo quería saber tu opinión sobre el Superman de Zack Snyder. Porque para mí,
el daño más grande que le hizo Zack Snyder al universo de DC fue a Superman, porque pues para mí es un Superman estreñido, jamás sonríe, jamás... y Superman no es eso en los cómics, Superman es luz, es bondad, es esperanza, es otra cosa. Sí. Y yo creo que el tema con DC, pues tú me corriges, del cine de DC, es que quisieron copiar esto de Christopher Nolan, que él hizo con Batman, que era como un tema muy oscuro, ¿no? Como un tema más del otro lado, y Marvel lo que hizo fue una fórmula de, bueno, meto chiste por acá y todo se vuelve familiar, le quito peso a las historias, le quito peso a los héroes y también a los villanos. Sí. Y pues eso, o sea, quería saber tu opinión sobre lo del Zack Snyder, de Superman, y creo que es eso, ¿no? Ahí sí no le ha ido muy bien porque intentó fue hacer eso de Christopher Nolan y han visto que no pega mucho. Por ejemplo, Shazam, es una película que nació diferente, tiene sus chistes, pero también tiene su lado oscuro, su lado DC. Y entonces creo que es una película que resulta mucho mejor que Justice League o Batman vs. Superman, que es una cosa polémica, a muchos les gusta, a muchos no, pero, Sí. pero es una cosa terrible. Ajá. Bueno, uy, esto, Dios. Javier me va a matar. Ok. No, miren. A mí me gusta el Superman de Zack Snyder. Lo admito. En parte porque Henry Cavill es Henry Cavill. Ese man, yo no sé qué carajos tiene, pero tanto nos tiene locos a todos. Puta. pero, sí estoy de acuerdo en una cosa, y es que digamos que ese no es el Superman con el que nosotros crecimos, que es el de Christopher Reeve. No es ni malo ni bueno, pongámoslo así, en mi opinión. Yo creo que es una cosa distinta. Y lo que sí hicieron con ese Superman, que me parece que está muy bien pensado, es que realmente se pusieron a pensar qué siente ese man. Porque es que Superman no puede ser solamente el man que sonríe. Y sí, el man es, o sea, lo más brillante de Superman como personaje es que es un tipo que está muy bien criado. Es un tipo que tuvo unos papás preciosos, unos papás que lo amaron, unos papás que lo criaron bien. Eso es para mí lo más brillante del personaje como tal. Y por eso él es Clark Kent. Más que Superman, él es Clark Kent. Pero él de todos modos es un ser humano. O sea, bueno, un ser de Krypton, pero es un ser humano. Él siente. Y digamos que la película comete muchos errores, especialmente Batman vs. Superman, que yo también estoy de acuerdo, esa vaina es un bodrio. Pero Man of Steel, por ejemplo, tiene unas cosas preciosas, por ejemplo, la relación con el papá, el Jonathan de Kevin Costner es muy, muy bonito. Esa escena del papá diciéndole como, ¿usted por qué salvó a esa gente? O sea, él quería que toda esa gente se muriera, él como, tal vez. Y es como él queriendo cuidar a su hijo, eso me parece brillante, eso me parece precioso, que se asemeja un poco con la escena del Superman del 78 con este actor Glenn Ford, que cuando se muere y ese atardecer precioso en Kansas y toda esa vaina. Eso para mí es Superman. Por eso yo, por ejemplo, ese cómic de Superman for All Seasons, para todas las temporadas, ese cómic es precioso porque es eso. Y es más, uno a medida que se va volviendo más viejo, no sé, ya las vainas de acción como que lo van aburriendo y uno quiere más como el drama familiar, no sé. Entonces sí, yo creo eso. Y lo que pasa con Marvel es que pues la gente le encanta Marvel porque la gente quiere escaparse del mundo real. La gente no quiere que le recuerden que el mundo real es oscuro y todo eso. Y pues es chistoso ver a Tony Stark decir como, Simón está jugando Gálaga. Sí, es simpático. Lo que pasa es que también ya exageran. Ya llega un punto en el cual exageran y como que, o sea, Ragnarok, por ejemplo, es un ejemplo de chiste, y como que uno no lo dejan respirar y lo único bueno es Taika Waititi porque ese personaje sí es genial. Pero ya. Bueno, ojalá te haya respondido la pregunta. Chicos, qué pena con ustedes. Yo, si fuera por mí, yo me quedo hablando todo el día. Pero nos tenemos que ir. Muchas gracias en serio por atender, muchas gracias por estar.
Les agradezco este tiempito. Yo sé que hoy es día de Champions, entonces muchos van a estar con ganas de Champions. Que escoja el diablo, porque yo no sé, ninguno de esos dos equipos. Yo lastimosamente soy del Arsenal, pero no vamos a hablar de eso. Y obviamente es día de paro, obviamente, claro. Qué pena hablar del pan y circo. Pero sí, obviamente no. Y además es día pues todo lo que estamos pasando es necesario, pero es horrible. Bueno, mi gente, muchas gracias por estar, muchas gracias por todo. Estamos hablando especialmente a aquellos que les interese el curso, o pues me buscan por Instagram o cualquier cosa y podemos hablar. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que disfruten su sábado. David, ¿cómo apareces en Instagram? Me pueden buscar como Valencia Films 1984. Si quieren lo escribo en el chat. A todos aquellos que les interesa. No publico mucho, pero sí respondo cuando pueda. Bueno, saludos a todos. Vale, muchas gracias, David. Se cuidan. Gracias. David. Adiós. Chao.